El cine es una forma de arte que permite contar cosas de una manera única y emocionante, en la que cada historia puede variar mucho de una a otra, no solo por la misma trama que esta cuenta, ya que también los recursos y herramientas cinematográficas que se usen para contar o narrar algo hacen que esto cambie y exprese muchísimas cosas distintas. Sin duda, el uso de herramientas cinematográficas es fundamental para crear una experiencia visual y emocional para el espectador, pues estas ayudan a que la narrativa se vuelva en un ejercicio de creatividad y originalidad por parte del director, para que al desarrollar la película, ésta pueda provocar en la audiencia las distintas emociones, ideas, sensaciones y sorpresas que desea transmitir a la hora de ya verla. Dentro de una filmación existen muchísimos tipos de recursos para poder darle un estilo único a una historia. Por ejemplo, el tipo de lente que se utiliza, la iluminación, los encuadres, el sonido y el tipo de planos utilizados son algunos recursos que cambian el sentido de las cosas a la hora de mostrarlas por la fuerza y el impacto que éstas tienen narrativamente. Sería muy extenso que hable de todos y cada uno de ellos, pero en función de la película que voy a hablar hoy, quisiera detallar sobre dos elementos en específico que conforman a una película y lo que la vuelven en un producto completamente original y que destaque por encima del resto, ya que esto la vuelve memorable o mucho más entretenida de ver. En primer lugar está el encuadre, que es una herramienta importante para establecer el tono y la emoción que hay en una escena. Normalmente, el encuadre puede ser utilizado para enfatizar un elemento específico en la escena o para darle un sentido de lugar y espacio. Por ejemplo, un encuadre estrecho y cerrado puede ser utilizado para crear una sensación de claustrofobia y tensión, mientras que un encuadre amplio y abierto puede ser utilizado para crear una sensación de libertad o amplitud. Y aunque podría significar más como para desarrollar sobre algunas cosas en específico, dependiendo del plano, pues esto varía mucho dependiendo de cada director y lo que nos quiera contar. Ahora, el segundo elemento del que quiero hablar es el movimiento de cámara, que puede ser utilizado para transmitir emociones y sensaciones al espectador. El movimiento de cámara puede ser utilizado para crear una sensación de fluidez y movimiento o para enfatizar un elemento específico de la escena. Por ejemplo, un movimiento de cámara rápido y agitado puede ser utilizado para crear una sensación de caos y confusión, mientras que un movimiento de cámara lento y suave puede ser utilizado para crear una sensación de calma, tranquilidad. Por otra parte, existe otro método que es el movimiento de cámara que decide acompañar siempre a los personajes, generando así la sensación de acompañamiento que está ahí todo el tiempo, lo que termina por convertirse en lo que conocemos como un plano secuencia, ya que para lograr esto suele realizarse una sola toma y sin ningún corte, cosa que demanda mucha precisión a la hora de hacerlo y que utiliza bastante estos dos elementos que acabo de mencionar, que es el encuadre y el movimiento. Era importante que hablara de esto porque el día de hoy, para este nuevo episodio, te estaré hablando sobre una película cuya peculiaridad más grande y llamativa es que toda la película estaremos viendo el uso de estas herramientas que acabo de mencionar para precisamente crear un plano secuencia que dura toda la historia, lo cual, considerando lo difícil y demandante que es esto, añade bastante complejidad a la hora de contar lo que vemos en pantalla, pues realmente el desarrollar una historia y contarla de esta forma establece muchas limitantes, pues elimina las posibilidades del poder hacer cortes para cambiar de escena. Entonces, el ver cómo lograron contar esta historia en esta película, pues es bastante atrapante e interesante, y todo esto con un muy largo plano secuencia que hace que esta película sea una de las que vale mucho la pena hablar y recomendar. Entonces, para no perder más el tiempo, es momento de dar la introducción como es debido de este episodio. Por lo tanto, me presento. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 144 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Victoria del año 2015. Película que puedes encontrar en el catálogo de Prime Video y cuya trama presenta muchísimas sorpresas inesperadas y todo lo cuenta a través de un gran plano secuencia de inicio a fin. Así que sin más tiempo que perder, comencemos.
Como mencioné en la primera parte de este episodio, el plano secuencia es una técnica cinematográfica en la que toda una escena se filma sin interrupción alguna, es decir, sin cortes. La verdad, puedo decir e imaginar que esta técnica requiere una gran planificación y coordinación entre el director, el equipo de cámara, los actores y otros miembros del equipo técnico, ya que cualquier error o imprevisto puede arruinar toda la toma y esto provocaría que se tenga que repetir toda la toma desde el principio. Entonces, uno de los mayores desafíos al realizar un plano secuencia es la coordinación del movimiento de la cámara con los movimientos de los actores y los elementos de la escenografía. Por lo tanto, la cámara debe estar en constante movimiento para seguir a los actores y capturar todos los detalles de la escena, pero, sin embargo, debe hacerlo de manera suave y fluida para que la toma sea agradable a la vista. Esto puede requerir el uso de equipos especializados como grúas o Steadicams, así como una gran habilidad por parte del operador de cámara. Otro desafío importante a mencionar es la actuación de los que interpretan a algún personaje en esta película. Al ser una toma continua, cualquier error o equivocación durante la toma significa que todo el proceso debe comenzar de nuevo. Entonces, los actores deben memorizar todas sus líneas y movimientos con gran precisión o al menos tener el talento y capacidad de poder improvisar sobre la marcha con el guión y las indicaciones que ya tienen del director. Además de esto, deben estar en sincronía con la cámara y los elementos de la escenografía para no tropezar con la cámara o con las distintas cosas que están sucediendo alrededor de la escena. Por la misma dificultad que tiene el hacer un plano secuencia, pocos son los directores y películas que se aventuran a hacer este tipo de secuencias, y si las hacen, estas suelen ser de unos cuantos minutos, no suelen extenderse durante toda la duración de la película, pero aún así, quienes utilizan esto como herramienta narrativa muestran imágenes impactantes y que demuestran el talento del director, del equipo técnico y de los actores en escena. Hay algunos casos en los que toda la película es filmada en un solo plano secuencia, pero estos casos sí son aún más reducidos de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, de las que puedo recordar ahorita está Boiling Point, una de mis películas favoritas que estrenó el año pasado, Birdman del director mexicano Iñárritu, 1917 de Sam Mendes, y aunque esta tuvo su propio truco, que ese es otro tema, y ahora pues además de estas películas, ahora está Victoria. Entonces, el hecho de que haya tan poquitas películas, habla mucho de la complejidad que es realizar una película así, ya que hay muy pocos casos, además de las que mencioné, que son todo un plano secuencia. Entonces, ya te podrás imaginar lo difícil que debió haber sido la filmación de Victoria, pero créeme, el resultado en esta película es algo sorprendente, así que si te parece bien, vamos a ello. Victoria, del año 2015, es una película que cuenta con una duración de 2 horas con 18 minutos y es del director y guionista alemán Sebastian Scheiper, quien cuenta con otras películas como Gigantic, A Friend of Mine, Sometime in August, Roads y por supuesto esta cinta de la que estoy a punto de hablarte, que por cierto puedes encontrar en el catálogo de Prime Video. Entre el elenco que podemos ver aquí tenemos a Laia Costa como Victoria, Frederick Lowe como Sonne, Franz Rogowski como Boxer, Burak Yigit como Blinker y Max Muff como Fuzz. Lamentablemente, de la historia no puedo contarte mucho ahora mismo, ya que no puedo revelar mucho de ella, pues este es en extremo spoileable por cómo se va desarrollando desde los primeros minutos. Lo que sí puedo decirte sobre esta historia es que la película sigue a una joven española llamada Victoria, que vive en Berlín y trabaja en una cafetería. Toda esta historia comienza cuando, después de salir de una fiesta en un club nocturno, Victoria se encuentra con un grupo de hombres desconocidos para ella que le piden que se una a ellos en una noche de aventuras por la ciudad con la promesa de que al Victoria ser una chica que lleva muy poco tiempo viviendo ahí, pues estos hombres le mostrarían el resto de la ciudad de Berlín y lo que debería conocer de esta ciudad. A medida que la noche avanza, en compañía de estos desconocidos que acaba de conocer Victoria,
Ella se verá envuelta en distintas situaciones que cambiarán su vida para siempre, de las cuales no habrá vuelta atrás. Y ahí sí tengo que detenerme, porque a partir de aquí, cualquier cosa que diga sobre la historia puede ser un posible spoiler. Que no te preocupes, ya habrá al final de este episodio una escena post créditos para contarte sobre esta historia más a fondo. Obviamente, lo más destacable aquí en esta película es el plano secuencia que es real, que termina durando 2 horas 18 minutos, que no tiene ningún corte ni nada en lo absoluto que interrumpe la secuencia de las acciones de los personajes. Por lo tanto, lo que veremos aquí son 2 horas de la vida de Victoria, todo sucediendo en una sola noche, aproximadamente desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces, durante este tiempo, no veremos ninguna transición ni tampoco ninguna elipsis. Todo el tiempo y todo lo que hagan los personajes lo estaremos viendo sin interrupción alguna. Hago un especial énfasis en que este es un plano secuencia real, pues en algunas películas se llega a utilizar algo conocido como un falso plano secuencia, que realmente arma y utiliza todas las herramientas que se requiere para este plano, pero entre sus escenas esconde algunos cortes para que, en caso de haber algún error, no tengan que repetir todo de nuevo. Esto, por ejemplo, se vio en la película de 1917 de Sam Mendes, que aunque sí vemos planos secuencias extensos y muy bien logrados, no es en su totalidad uno solo, pues aquí sí hay presencia de este corte escondido. En cuanto a Victoria, no pasa esto, pues efectivamente esas 2 horas 18 minutos que acompañaremos a Victoria son tal cual esas 2 horas de filmación sin ninguna interrupción ni tampoco algún corte. Pero a decir verdad, aunque este plano secuencia que tiene la película es lo más llamativo y destacable, Victoria aún tiene otras cosas que son bastante buenas, que de hecho es la razón por la que esta cinta es tan memorable, ya que no solo se cuelga de su plano, también trabaja muy bien la narrativa que tiene en esta historia tan buena que se va desarrollando y también en los personajes y actuaciones que tiene. Por ejemplo, en primer lugar está Victoria, la protagonista de esta historia, quien es esa chica que estaremos acompañando durante toda la historia, además de que esta se cuenta siempre desde su perspectiva y todo el tiempo la cámara la sigue y acompaña a ella. Y el personaje de Victoria, la verdad, es algo que desarrolla bastante bien esta historia. Al principio, ella parece ser alguien que se siente sola y esto no debería de extrañarnos, pues lleva muy poco tiempo viviendo en Berlín. Por lo tanto, podemos imaginar que ella es alguien que no tiene muchos amigos con los cuales pueda contar. Por eso, nosotros la conocemos estando sola en esta fiesta en el bar. No va con ninguna persona, simplemente está ella sola. Por eso podemos imaginar que de cierta forma es una chica que quiere compañía y busca lugares donde haya personas, lo cual nos lleva a lo siguiente, que es cuando conoce a este grupo de desconocidos que le invitan a pasar tiempo con ellos. Al no conocer a nadie, para ella no es ningún problema unirse a este grupo de hombres, sin preocuparse o detenerse a pensar si esto es algo peligroso para ella, ya que pone en primer lugar esa necesidad de sentirse acompañada y estar con alguien. Sin duda, lo mejor del personaje de Victoria es la vida que le da Laia Costa. Esta actriz derrocha un carisma y personalidad que se roba tu corazón desde el primer minuto, ya que ella demuestra ser una persona llena de confianza, valentía y que resulta ser alguien increíblemente divertida e interesante conforme avanza la trama. Al estar la cámara también centrada todo el tiempo en ella, conforme se desarrolla la historia vamos conociendo más sobre Victoria, su pasado, lo que hacía antes de dejar España y también lo que hizo que ella llegara a Berlín en primer lugar. Y poco a poco este personaje va teniendo más complejidad y profundidad que nos va a hacer entender por qué toma ciertas decisiones y por qué es tan valiente y segura de sí misma a pesar de todas las situaciones complicadas que se puedan presentar aquí. Entonces, tanto Victoria como la actriz que la interpreta, que es Laia Costa, se roban tanto la pantalla como tu corazón y toda tu atención. Y a decir verdad, no es la única con la que llegas a desarrollar emociones. De hecho, el resto de personajes que hay aquí también son algo con lo que te vas a interesar.
Aquí tenemos a un grupo de desconocidos de los cuales al principio nosotros desconfiamos, pues no son como los más respetuosos o no dejan ver que son las mejores personas. De hecho, eso es algo que noté mucho en esta película, pues constantemente a ti como espectador te pone en la situación de juzgar a los personajes, pues no los conoces del todo. Y la manera en la que Victoria se encuentra con ellos efectivamente te da razones para desconfiar de ellos y dudar de si son buenos o no. Y esto es parte de los prejuicios o de la sensación que uno tiene de que hay algo peligroso o de que las cosas puedan salir muy mal aquí. Pero al mismo tiempo que Victoria, nosotros también vamos conociendo más de esos personajes. Nosotros igual llegamos a convivir con ellos por la perspectiva que tiene la fotografía. Vemos el comportamiento que tienen, quiénes son realmente, y al ya conocer bien a Sone, Boxer, Blinker y Fuzz, aunque no son el modelo de persona, siguen siendo un grupo de amigos con quienes nos encariñaremos y que definitivamente se convertirán en personajes entrañables que poco a poco entenderemos sus necesidades y por qué son como son. Y dentro de este mismo grupo, a quien más puedo destacar y con quien más nos encariñaremos será con Sone, quien es el que más se relacionará directamente con Victoria y con quien más veremos más desarrollo de estos dos personajes y más tiempo en pantalla. Continuando con los elementos que me gustaron de esta película, puedo decir que argumental y narrativamente esta es una joya. Para el momento en el que estoy grabando este episodio es la segunda vez que veo esta película, pero la verdad para cuando la vi en estos días ni siquiera recordaba que la había visto antes. De hecho, llegué nuevamente a Victoria gracias a una recomendación, que por cierto, saludos y agradecimientos a mi amigo Marmota, pues gracias a su sugerencia la vi. Pero como dije, no estaba consciente de que ya la había visto antes, precisamente en el 2015. Y fue precisamente para la parte final de esta historia que recordé algunas cuantas escenas y cosas que sucedieron. Pero fuera de eso, no recordaba absolutamente nada. Entonces verla recientemente fue como verla por primera vez. Y esto me tomó completamente por sorpresa porque absolutamente todo el tiempo esta historia te agarra desprevenido con múltiples giros que no te esperarías que vendrían. Y poco a poco, conforme avanza todo, vemos situaciones que no veíamos o imaginábamos que sucederían y todo el tiempo pasa algo que logra sorprendernos, ya que no sabemos ya hacia dónde se va a dirigir la historia. Entonces, lo poco predecible que es todo que es esta historia, provoca que nos sintamos aún más interesados en ver lo que está a punto de pasar. Por otra parte, algo que también ayuda a que esta cinta sea algo completamente impredecible e interesante es que al contar su historia, esta explora, juega y desarrolla sobre muchísimos géneros cinematográficos de los cuales va cambiando conforme avanza la historia, creando así una atmósfera bastante rara en la que de un momento a otro puede enternecerte, preocuparte, sorprenderte, alegrarte, entristecerte y aterrorizarte cuando es necesario. Y como dije, jugando y mezclando distintos géneros que van cambiando dependiendo de lo que va sucediendo. Y no es como que combine estos géneros como tal, es algo completamente distinto. Más bien, esta cinta va transicionando de un género a otro de manera muy sutil. Y pues podemos ver que esta película abarca los distintos géneros como el suspenso, el romance, el misterio, el thriller, los heist movies y hasta la acción. Lo que sí puedo decir es que de cierta forma esta también termina siendo una historia de amor trágica. Así que debes estar preparado para las grandes sorpresas que tiene esta película, ya que puede ser un tanto desgarradora si te encariñas lo suficiente con todo lo que está sucediendo. Insisto, no puedo revelar qué es, pero sí tiene sus sorpresitas. Espéralas y poco a poco se van a ir revelando. Algo que sí debo reconocer, y esto es como algo que me saca de lo envolvente que puede ser la historia, es que por momentos Victoria sí te pide un poco de incredulidad. Que hagas como si lo que está sucediendo en pantalla es normal y es algo que pasaría todos los días y de lo cual nadie se extrañaría o preguntaría, ya que algunas situaciones que se presentan son un poco increíbles o poco convencionales y es que la verdad es difícil de aceptar como algo normal. Por ejemplo, en algunas situaciones, los personajes se toman ciertas cosas impactantes que pasan con toda la normalidad,
como si no fuera algo completamente extraño o algo de lo que intentarías evitar meterte. Y sobre eso voy a abarcar más en la escena post créditos, para no arruinarle algunas sorpresas. Pero sí, esto es algo que pasa durante la película, y al menos a mí me parece que ciertas situaciones sí son un tanto forzadas para que la trama pueda continuar, pero aún así el hecho de que te pida esta incredulidad y que aceptes lo que está sucediendo, pues no te saca del todo. Simplemente sí es como de, como que está muy extraño que se comporte de esta manera y que acepte las cosas tal cual son. No es algo que yo vería o que yo mismo actuaría, pero sí estas son en función de que la historia avance y pueda pues desarrollarse lo que va a pasar más adelante. Pero regresando a las cosas que sí me gustaron, de las cuales no he mencionado, están la música y la fotografía que acompaña a esta película. Se podría decir que esta es de esas historias en las que la música funge como otro elemento narrativo, ya que este también te cuenta sobre la historia que estamos viendo. En algunas escenas, mientras los personajes avanzan, caminan o están haciendo algo en particular, la música toma presencia para de alguna manera transmitir, creo yo, las emociones que siente Victoria. Constantemente podemos escuchar a esta melodía de piano que a veces suena feliz, otras veces tensa y en otras melancólica, todo dependiendo de lo que estemos viendo en pantalla. Incluso puedo recordar que hay momentos en los que dejamos de escuchar todas las voces, conversaciones y sonidos del ambiente para que entre en juego la música. Esto en función de añadir dramatismo o hacer más profundas las escenas en las que pasa esta situación, en la que todo deja de escucharse y pues simplemente suena lo que es la melodía del piano. El otro elemento que decía es el de la fotografía, y en este aspecto puedo decir que esto es una chulada, no solo por el plano secuencia, que esto ya deja mucho que decir, pero además de eso, también la manera en la que hace los encuadres, cómo enfoca a los personajes en distintos planos dependiendo de lo que quiera transmitir, y también el movimiento que tiene, es algo que yo disfruté bastante. Y de hecho, a mi parecer, me gustó bastante que por momentos la cámara se siente como si fuera un personaje más que estamos viendo desde la perspectiva de primera persona. Es como si fuera un acompañante más en las aventuras de este grupo, ya que los sigue y se mueve como uno más de ellos, lo que provoca que ésta se sienta como una historia más personal, porque realmente te hace sentir como si tú estuvieras entre ellos. Pero bueno, creo que con eso he cubierto la mayoría de los elementos y razones por las que deberías ver esta película. Me habría gustado más hablarte sobre la historia, pero eso sí sería arruinarte completamente la experiencia y la sorpresa de ver esta película por primera vez. Pero si de todas formas quieres aventarte los spoilers, pues haré una escena post créditos en este episodio donde te contaré más sobre la historia. Pero eso será después de la despedida de este episodio, que por cierto, ya es lo que sigue, junto con mis conclusiones de esta película y también los mensajes y preguntas que llegaron para este episodio. Entonces, para no perder el tiempo, tras una cortinilla, empezamos con eso. Así que, enseguida, volvemos. En conclusión, Victoria, del director Sebastian Scheiper, es una película que sin duda tiene una propuesta súper original que no se ve muy seguido. Y lo mejor de todo es que lo buena que está esta película no radica exclusivamente en su maravilloso plano secuencia. De por sí, tengo que reconocer que este elemento está bastante bien logrado como para decir que vale mucho la pena, y con eso bastaría. Pero sorprendentemente también cuenta con una historia y un argumento que incluso se sostiene por sí solo. Si esta película no contara con un extenso plano secuencia que dura las 2 horas 18 minutos, aún así diría que vale la pena. Vistos por separado, creo que puedo decir que ambos puntos se sostienen bastante bien, pero como ambos están integrados en una sola película, puedo decir que Victoria sin duda es una película obligada de ver para los que disfrutan el cine de este tipo. Igual, a pesar de que sea lo más llamativo, siento que ese plano secuencia está justificado completamente, pues no es como que construya una historia sobre esto o con este motivo. Más bien, ambas se complementan bastante bien, y ver que la historia va muy bien combinada con esta secuencia ininterrumpida y cómo todo lo que muestra tal cual gira en esas 2 horas de la vida de Victoria, entonces pues que no haya ningún corte hace que nos sintamos todavía más envueltos y unidos a lo que está sucediendo en pantalla. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir de Victoria del director Sebastian Scheiper.
Recuerda que si quieres ver esta película, afortunadamente no tienes que batallar mucho para encontrarla, pues esta se encuentra dentro del catálogo de Prime Video. Así que si todo lo que hablé de esta película provocó en ti algún interés o curiosidad en verla, espero puedas contarme qué te ha parecido. Igual, si es que ya la viste, me gustaría mucho saber tu opinión y si es que coincidimos o no en cuanto a lo que pensamos sobre esta película. Si deseas compartir tu experiencia de esta película conmigo y el resto de la comunidad, esto lo puedes hacer a través de redes sociales donde puedes encontrar a este podcast como @opinión de helado, donde también acostumbro publicar el aviso de cuando hay nuevos episodios o nuevo contenido relacionado al podcast. También puedes seguirme a mí personalmente, ya que además de poder interactuar conmigo de manera más directa, también podrás enviar tus preguntas, mensajes o pedir saludos cuando publique que ese día voy a grabar para que pueda agregarlo al guión. Entonces, a mí personalmente me encuentras en todos lados como @heladito. Igual, también puedes encontrarme en TikTok como @heladito. Y esto lo menciono ya que ahí normalmente subo uno que otro video haciendo recomendaciones que no llegan ni a YouTube ni a formato podcast. Entonces ahí hay como unas recomendaciones extras que puedes ver ya sea de capítulos en específico, series o películas de las que no hablo para este tipo de contenido. Los enlaces a mis redes sociales y también los enlaces del podcast los puedes encontrar en la descripción de este episodio, así que no hay pierde para que puedas encontrarme. Y esto de las redes sociales precisamente me da la oportunidad de pasar a la sección de preguntas y mensajes que han mandado quienes escuchan y siguen este podcast y a mí personalmente. Y esta vez solo llegó una pregunta que es de Soy la Marmota, quien dice: ¿esperabas un final feliz de esta movie? La verdad, al ver cómo se desarrolla esta amistad de Victoria con todos los personajes que vemos, que son Boxer, Sone, Fuzz y Blinker, yo esperaba que fuera algo complicada. O sea, como que sí desde el principio dije que esta relación iba a ser como medio tóxica o peligrosa, pero poco a poco conoces a los personajes y la situación va cambiando. Más adelante y conforme van desarrollando las cosas, tu perspectiva de lo que está sucediendo pues cambia bastante y realmente no es como que puedas prevenir lo que va a suceder. No te puedes adelantar realmente porque es bastante inesperado cómo te avienta todo conforme va avanzando la trama. Entonces, tú al ver esta relación, sobre todo entre Victoria y Sone, esperas que sea una historia romántica, porque eso sí lo voy a revelar. En parte es un romance y que se da sobre todo entre Victoria y Sone. Pero ver cómo es el desenlace sí me deja como bastante triste, de cierta forma, como de sí me hubiera gustado un final feliz para esta pareja. Ese final sí me agarró por sorpresa, sí fue como de no, porque tuvo que suceder así. Pero sí esperaba un final feliz y aunque era lo que esperaba, no quedó para nada insatisfecho. De verdad que fue una muy, muy buena experiencia ver esta película. Y pues esa fue la pregunta que llegó para este nuevo episodio. Muchas gracias también a todos quienes escriben para los distintos episodios que grabo en distintos días. Así que ahora la pregunta que dejo para este nuevo episodio para todos ustedes es: ¿recuerdas algún plano secuencia de alguna película o serie, no importa la duración de la escena, que te haya sorprendido? Así que cuéntame en los comentarios de YouTube o de Spotify si recuerdas alguna escena, un plano secuencia en alguna película o serie que te haya sorprendido. Los comentarios y respuestas de esta pregunta y de este episodio se leerán para el siguiente episodio. Así que si quieres participar, eres bienvenido a responder, ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o de YouTube. Y pues con esto terminamos la sección de preguntas y mensajes. Muchas gracias a todos quienes escriben semana a semana en cada nuevo episodio. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten e interactúan con las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos con ellos. Aprovecho también antes de todo esto a agradecer a Soy la Marmota por haberme recomendado esta gran película. Dicho esto, ahora sí, comencemos con los saludos. Saludos para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul, para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares. Igual para Lenita Bustamante, que pide su saludo de noche de copas, noche loca. También para saludos para Sejim de A la Aventura, para Luis Legajo, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast,
para Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast, para Bunny, Paper, Alberto, El Gogo, Jackstrokes y a toda la familia pandabulosa, para César o señor Scroto de Dream Match, para Amairani, que también es su hija adoptiva, para Daggett de la presa de Daggett, para Armando Landa de DX de Estudios, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, para Kadasco y Ryonjon hasta Japón, para Andy o Ande Cucu, para Soraya, Elisa de la Cruz, Luis Alcalá, Rafael, Donna, Angie y Obed del grupo Random Legendario, para Ingrid, para Benji, para El Bicho, para Adam del Podcast Beta, saludos y abrazos para Aline, también saludos a Guillermo el Gosteable, Daily Pineda, para Bioptic Mon, para Omar Mosqueda, para Mr. Suki y por último, saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, te extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match a la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente, muchas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio y todos los demás que llegan semana a semana. Su apoyo se agradece bastante y es por esto que sigo grabando nuevos episodios cada semana. No te olvides de suscribirte a La Opinión de Helado en tu plataforma de audio favorita, entre las que están Apple Podcast, Spotify, Anchor, iVoox, Google Podcast o hasta YouTube, para que así tengas acceso a más de 135 episodios con temas de cine y series muy variados, a los cuales se les van sumando nuevos episodios cada lunes y cada viernes de cada semana. Igual, si quieres ayudar a que este contenido crezca y llegue a más audiencia, me ayudaría bastante que le puedas dar una calificación a este episodio dependiendo de lo que te ha parecido. Eso me ayudaría bastante a saber en qué tengo que mejorar y también, si te ha gustado este podcast, el algoritmo así al ver tu calificación pues me recomendará a muchas más personas. También estaría genial que me contases qué te ha parecido este episodio en los comentarios de Spotify, ya que ahí hay una opción para que puedas contarme qué te ha parecido este nuevo episodio. También, si es que estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también si quieres, deja tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Recuerda que tras la despedida de este episodio podrás encontrar la escena post-créditos y en esta sección hablaré de lleno sobre los spoilers que contiene esta película, que en gran parte es la historia que desarrolla la cinta. Pero antes y por último, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio. Realmente espero lo hayas disfrutado y con esto decidas volver para los futuros episodios que, como dije, llegan cada día lunes y cada viernes. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor. Adiós y hasta la próxima. Nos vemos. Bienvenido a la escena post-créditos del episodio 144. En esta sección hablaré sobre los spoilers que podemos ver en la película de Victoria. Así que si no has visto la película y quieres evitar arruinarte cualquier sorpresa, te recomiendo dejar ya el episodio. Pero si quieres conocer más sobre ellos, aún así, o si más bien ya viste esta película y los conoces, pues muy bien, comencemos a hablar de ellos. Como estuve diciendo durante el episodio, además de contar con un plano secuencia real muy bien logrado durante toda la película, Victoria también cuenta con una historia que es bastante interesante por sí sola, y voy a hacer un resumen sobre ella y posteriormente hablaré de por qué me enganchó tanto. Esta historia se centra en Victoria, una joven española quien vive en Berlín y trabaja en una cafetería. Una noche, después de salir de un club nocturno, Victoria se encuentra con un grupo de hombres que le piden que se una a ellos en una noche de aventuras por la ciudad. A pesar de que claramente al principio tiene sus dudas, Victoria decide unirse al grupo y se encuentra rápidamente atraída por Sone, uno de los 4 hombres con quienes se encuentra en la entrada del club.
Al principio, la noche parece tomar un rumbo divertido y emocionante mientras que el grupo camina por las calles de Berlín, conversando, bebiendo y disfrutando de la noche, haciendo su propio desastre con el que Victoria se siente muy entretenida y no quiere que termine la noche a pesar de que tiene que volver al trabajo para el día siguiente. Sin embargo, todo cambia cuando uno de los hombres de este grupo, Boxer, empieza a presionar al resto a que se tienen que ir y encontrarse con alguien en específico, cosa que a nosotros nos extraña porque Boxer todo este tiempo parecía ser alguien simpático, pero ahora cambió toda su actitud a ser alguien nervioso y hostil. Por la situación en la que se encuentran, Sone se ve obligado a preguntarle a Victoria si quiere unirse a ellos ya que necesitan a alguien más a pesar de que no saben qué es lo que tienen que hacer. Simplemente le piden que se una y pues solo Boxer sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Pero aún así, Victoria, a pesar de todas las red flags prácticamente que hay aquí, ella acepta unirse a este grupo. Entonces, a partir de aquí, Victoria, que en un principio se muestra insegura y con dudas, se ve arrastrada a lo que parece ser un peligroso plan para asaltar un banco y rápidamente se da cuenta que ha entrado en una situación peligrosa y sin salida. Desde ese momento, toda la tensión va en aumento. La película muestra a Victoria tomando decisiones muy difíciles y enfrentando las consecuencias de sus acciones que no necesariamente son las mejores, lo cual la termina arrastrando más a una situación de la que no puede escapar. La película se desarrolla en tiempo real, lo que significa que la acción se desarrolla en un solo plano secuencia sin cortes, lo que da a la historia una sensación de naturalidad y realismo que mantiene al espectador al borde de su asiento, y esto se sostiene hasta el final de la película, pues desde que empieza la planteación del asalto, pues podemos esperar que todo va a salir mal, y es así pues lentamente vemos cómo esto termina desarrollándose hasta un tiroteo en el que uno a uno de los personajes va rindiéndose o va cayendo. Entonces, estos personajes con los que tanto nos vamos encariñando, vemos cómo sus decisiones tienen grandes consecuencias y que son bastante dolorosas para nosotros. Sobre todo con el tristísimo desenlace de Sone y Victoria, que de todo este grupo ellos dos son con quienes más nos encariñamos. Además de todo esto, me gusta mucho que a través de la relación entre Victoria y Sone se aborda la temática de la soledad y la necesidad de la conexión humana y cómo manejan la relación entre estos dos, pues es algo que se disfruta bastante. Pero por la gravedad de la situación y cómo todo va de mal en peor, pues obviamente al final Sone se ve afectado por este tiroteo que con los policías debido al asalto al banco. Entonces, al ver que vemos a Sone ensangrentado, sabemos que su final no va a ser muy agradable. Cosa que van alargando y extendiendo para que veamos el sufrimiento que tiene Victoria de ver cómo, ya que al fin encontró con alguien una conexión real y pura, pues esta sensación de perderlo y dejarlo atrás es una cosa fea. Entonces, sí, cómo va cocinando todo esto de que él apenas los conoce, cómo se va de fiesta con ellos, cómo se encariña y cómo todo esto termina en un asalto, en un tiroteo y poniendo ella misma en riesgo su vida, pues es una cosa bastante emocionante y que en tan solo 2 horas logra vendernos completamente esta historia. Y es por eso que pienso que esta es una película verdaderamente emocionante y tensa que combina una trama de suspenso con un toque de romance para crear una experiencia cinematográfica intensa e inolvidable con su genial plano secuencia. Pero bueno, esto prácticamente fueron todos los spoilers de la historia que vemos en esta película. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del podcast y espero te haya gustado y puedas contarme qué te ha parecido esta película o ya que con los spoilers, pues si tienes ganas de verla. Pero entonces, ahora sí, sin más que añadir, me despido de ti. Adiós y hasta la próxima. Nos vemos.